Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la clase. En esta clase vamos a hablar de los tipos de base de datos. Primero que nada quiero que sepas que hay muchos tipos de base de datos. La mejor base de datos para una organización en específico depende de cómo la organización pretende utilizar estos datos, cómo manejarlos, cómo organizarlos. Sin embargo, yo te voy a platicar aquellos tipos y definiciones muy breves, muy sencillas, que te van a ayudar a entender un poco de lo que estamos hablando. Bueno, las bases de datos relacionales se popularizaron en los años 80. Los elementos que tenían esas bases de datos relacionales se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de la base de datos relacional proporciona la manera más flexible y eficiente de acceder a la información estructurada. Platiquemos un poco de la base de datos orientada a objetos. La información en una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. Ahora hablemos de las bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes. También existen los almacenes de datos. Un almacén de datos es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultas, análisis rápidos y funciona como un depósito central de datos. Ahora bien, la base de datos no SQL es una base de datos no relacional. Permite que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a diferencia de una base de datos relacional que define cómo deben comportarse todos los datos insertados en la tabla de una base de datos. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se hacían más comunes y más complejas. Las bases de datos orientadas a grafos almacenan datos en términos de entidades y las relaciones entre entidades. Y por último tenemos por acá las bases de datos en la nube. Una base de datos en la nube es una colección de datos, ya sea estructurada o no estructurada, que reside en una plataforma de computación en la nube. Esta puede ser privada, pública o híbrida. Muy bien, abordamos un poco de teoría y a grandes rasgos los tipos de bases de datos que existen actualmente. Esto con la finalidad de que tengamos un panorama de todos los tipos de base de datos que existen. Sin embargo, en esta ocasión, y como lo dice el curso, vamos a trabajar con bases de datos relacionales con el lenguaje de consultas estructurado, el SQL, que realmente nos va a ayudar a ejecutar todas las transacciones que vamos a ocupar para consultar datos, agregarlos, insertarlos, entre otros. Muchísimas gracias por seguir en esta clase. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo y te espero en el siguiente.